Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión. Hoy es jueves 20 de noviembre. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos, amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos de inmediato con José Morales a propósito del asesinato de dos mujeres. 7 de la mañana con 35 minutos después del triunfo del no el pasado fin de semana en la consulta popular. ¿Qué va a suceder con la cooperación internacional que se viene aplicando a través del gobierno de Daniel Noboa? Saludamos al ministro del Interior, John Rehberg, para saber qué va a suceder más adelante. Ministro, buen día y bienvenido. Con esas oficinas de Homeland Security que se habían anunciado tras la visita de Cristinón. Bueno, buenos días. Podemos marchar adelante con el tema. No son bases militares, es personal de apoyo a las operaciones que hacemos nosotros aquí en Ecuador. Así que es un tema que tendríamos que revisarlo. Seguimos trabajando con la cooperación internacional, seguimos trabajando con todos los países, dimos golpes importantes durante el fin de semana que los ecuatorianos conocen y vamos a seguir adelante. Ahora, la captura de alias Pipo, el líder máximo de los lobos en España, se articuló precisamente con esa cooperación. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación y en qué medida esto implica que se pueda neutralizar ya en el país todo este andamiaje criminal? Porque tenemos las extorsiones, las muertes violentas y secuestros. Bueno, nosotros habíamos anunciado que vamos a ir atrás de todos estos criminales que han hecho daño al país sin importar en qué país pretendan esconderse. Con la cooperación que existe, esto fue una investigación realizada por Policía Nacional del Ecuador que llegó a determinar en un punto la ubicación donde estaría este peligroso criminal. Tomamos contacto con el Ministerio, con mi padre, el Ministerio del Interior de España, quien abrió las puertas y la cooperación con la Policía de España para lograr la ubicación y la detención de este peligroso criminal. Él tenía su familia allí, él vivía en Dubái, iba frecuentemente a visitarlos y sabíamos y conocíamos que estaba próximo a llegar a España procedente de Marruecos. Ahí fue donde pues en conjunto se armó esta operación importante que logró la detención de este peligroso criminal, el peor criminal que hemos tenido en toda la región, porque no solamente es Ecuador, sino es en toda la región. Pero sobre sus hombros pesan al menos 400 asesinatos. ¿Esos procesos judiciales están abiertos en su 400 asesinatos, las masacres que han ocurrido, los coches bombas que hemos tenido aquí en el Ecuador, las rutas del narcotráfico, varios países, entre ellas las de Ecuador, la minería ilegal que hemos atacado y seguiremos atacando también, se han sido beneficiados porque él no solamente era el líder máximo de esta estructura delincuencial de los lobos, sino que también era el financista. Él era el que armaba, pagaba la logística y todo lo financiero para que la estructura pueda operar no solamente en Ecuador, sino en otros países. No olvidemos que él es parte también del cartel Jalisco Nueva Generación de México, donde él era una pieza fundamental también de este cartel. Ahora, el asunto es que él se declaró muerto por COVID en el año 2021. Acuérdense que él tiene además una sentencia de 16 años por un asalto con muerte en una agencia bancaria en Cuenca. Esto sucedió en el año 2010. Luego, obvio, por haberse declarado ese fallecimiento, logró que se extinga la pena en torno a ese hecho. Pero ahora sucede que su abogado defiende la validez de ese certificado de defunción al enterarse que la justicia cuencana ha vuelto a abrir el caso una vez que lo ha atrapado en España. Sí, todo este trámite lo hicimos en el momento que él subió al avión. Comenzamos el trámite aquí en Ecuador de revivirlo, luego de abrir sus expedientes que habían sido cerrados por la muerte y lograr la difusión roja importante para que sea en la audiencia que ya se llevó a cabo allá en España, sea validada la detención con fines de extradición, que para nosotros era lo más importante. Obviamente cuando escuché esas declaraciones del abogado, poco puedo comentarle al respecto, que validar, es un acta de función que estuvo ilegal, con todo mal hecho, que en su momento Policía Nacional lo dijo. Se contrató y se hicieron los peritajes en parte de una investigación, pero la jueza en ese momento, Jimena Rodríguez, teniendo las evidencias de peritaje que confirmaban que los documentos de su presunto fallecimiento eran falsificados, decidió archivar la causa, cosa que ella debería dar respuesta sobre esto, ¿no? Así que sí, él hoy está ya detenido en España, está en un proceso de extradición. Ecuador está haciendo todo lo pertinente para que se dé lo más pronto posible. Ahora, ministro, se han efectuado algunos traslados, ¿no? 87 privados de la libertad desde Machado, Guayaquil, también otros 38 desde Esmeraldas. ¿Cómo se está haciendo la distribución a fin de evitar amotinamientos y más violencia en la cárcel? Justamente por eso lo estamos haciendo.
Vimos los hechos que sucedieron en la cárcel del Oro días atrás. Han intentado hacer otros amotinamientos en la misma cárcel. Hemos venido haciendo traslados, inclusive desde el Oro hacia Guayaquil. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer traslado también de un grupo importante, de un grupo delictivo allá, que están en el Oro, hacia otro centro penitenciario. Estamos haciendo estos movimientos que hemos revisado, son importantes y necesarios para calmar un poco al interior de las cárceles. Claro, se calma el asunto quizás tanto en Machala como en Esmeraldas, pero la distribución acá en Guayaquil, ¿cuál es? Porque luego vienen los amotinamientos. Bueno, en Guayaquil no lo hemos tenido, como sabrá. Estamos haciendo las mezclas necesarias para que tengamos las cárceles tranquilas. Es por eso que en varias intervenciones he dicho lo necesario de tener cárceles como la del Encuentro y las cárceles como la que el señor presidente anunció. Va a ser la segunda cárcel que vamos a construir, que es para cerca de 15.000 detenidos. Así que ese cambio a cárceles para el nivel de criminalidad que tenemos aquí en el Ecuador es necesario. Las cárceles que hoy tenemos no están preparadas para esto, son cárceles viejas que no tienen las seguridades necesarias, donde nunca ningún gobierno había invertido un solo dólar en el sistema penitenciario. Ministro, a propósito de la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena, ¿en cuánto tiempo han proyectado concluir toda la estructura? Porque faltan al menos 2 pabellones. Y también, si van a trasladar a más privados de la libertad de alta peligrosidad, ¿son más de 300 ya los que están ahí o faltan? Son más de 300. Estimo ya en las próximas quizás 2 semanas que esto esté terminado, los detalles que faltan. ¿Vamos a trasladar más? Sí, vamos a hacerlo. No lo voy a llenar. Voy a dejar un espacio para los criminales que estamos próximos a detener en las siguientes operaciones que tenemos planificadas como bloque de seguridad. Y también pues hoy he dado la disposición de que en todo centro penitenciario del Ecuador donde tengamos un amotinamiento, donde tengamos algún acto de violencia, inmediatamente los causantes de estos sean trasladados también a la cárcel del Encuentro. Como ahí se les acaba la fiesta, ya no son esos centros recreativos, vacacionales, donde compartían con los panas. Esto no sucede en el Encuentro y eso es una de las razones por las cuales ciertos grupos políticos están queriendo salir ahí a defender a los socios que se encuentran realmente en esa cárcel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿La capacidad instalada de la cárcel es para 800 o 1.000 privados de la libertad? Es 800. Ahora, a propósito de la cárcel del Encuentro, ministro, el defensor del pueblo, César Córdoba, le ha solicitado una visita para constatar las circunstancias, si tienen todo allí en la cárcel, porque él afirma que le gustaría confirmar si hay o no comodato, agua potable, alimentación. Si lo que refiere es economato, yo le puedo adelantar al defensor del pueblo y se lo puedo decir ahorita, no hay economato, no va a haber economato, no va a existir economato. Es una cárcel de máxima seguridad. Tenemos que aprender lo que eso significa y no vamos a permitir lo que ha sucedido en las cárceles anteriores que han utilizado el economato para el ingreso de cosas prohibidas al sistema penitenciario. Aquí los presos cumplen un régimen. Aquí se acabó, como le dije, eso de que pensaban que ellos eran los que administraban y hacían lo que les daban la gana. Aquí tienen que cumplir sus sentencias por el daño que le han hecho al país de la forma en la forma más segura dentro de la cárcel de máxima seguridad. Así es, preciso, el economato. Ahora, sobre la situación de Jorge Glass, fíjese lo que ha dicho su abogada, que no hay seguimiento médico, no tiene agua, sin patio, sin luz del sol, y cito una frase de la abogada: lo que está viviendo no es una detención, es un escenario de deterioro acelerado, incompatible con la vida. ¿Cuál es la situación? Yo me imagino que ella entonces está hablando de todos los detenidos que están en la cárcel del Encuentro, ¿no? ¿Por qué dirigirse solamente a uno? Él es uno más de las personas que con sentencia están cumpliendo su pena en la cárcel del Encuentro, pero quizás debemos irnos un poco más atrás cuando fue trasladado a La Roca. El mismo texto, exactamente lo mismo decían. Y después el mismo Jorge Glass no quería ser trasladado a otra cárcel. Él dice que teme por su vida. Hoy se encuentra en una cárcel de máxima seguridad donde no pueden atentar contra la vida de él, donde eso no puede llegarse a dar. Ya habla de sus medicinas. Todas las medicinas que él toma están al alcance de él. Agua, por supuesto que hay agua. Alimentos, todos reciben sus alimentos. Visitas médicas, ha recibido sus visitas médicas. Entonces, este es el mismo show realmente que han hecho por varias ocasiones y que, como le digo, si usted revisa cuando fue trasladado a La Roca, exactamente lo que dijeron cuando fue trasladado allá. Tengamos claro algo. Aquí no existe más que personas que han hecho daño al país de una o de otra forma,
que han sido sentenciados a cumplir una pena y que hoy lo están haciendo en la cárcel del Encuentro. Todos los que están adentro son iguales, todos son personas cumpliendo sentencia y de esa forma va a seguir. Aquí ya no existe esta que vengo escuchando de que quieren ir, de que quieren revisar, de que quieren ir los medios de comunicación a sacar las tomas de la cárcel. No, es un centro de máxima seguridad y como tal vamos a mantenerlo de la forma que hemos venido trabajando. Ministro, pero ¿el defensor del pueblo sí podrá ingresar? He recibido, bueno, he escuchado que ha solicitado el tema de la visita. Vamos a revisar el documento que ha enviado y bueno, vamos a responder en su momento sobre lo que él está pidiendo. Agradecemos la comparecencia del señor ministro del Interior, John Reinberg, a propósito de lo que sucede en las cárceles y también la cooperación internacional en materia de seguridad. La de Fernando Villavicencio se convirtió en acusadora particular y rechazó toda indemnización al afirmar que no aceptará dinero manchado por la narcopolítica en el proceso por el asesinato del ex candidato presidencial. La familia de Fernando Villavicencio anunció que se convertirá en acusadora particular dentro del proceso por el asesinato del ex asambleísta. Amanda Villavicencio, su hija, explicó que asumir ese rol es un deber moral y un derecho, pero aclaró que han decidido rechazar cualquier tipo de reparación económica. Afirmó que no aceptarán indemnizaciones porque esos recursos están vinculados a estructuras criminales que han permeado el Estado. Rechazar cualquier clase de indemnización porque significaría que vendría del dinero del crimen organizado, que paga sicarios, que paga jueces corruptos, que esta no es una lucha económica. Aquí hay un interés muy grande, que no es solo de una familia, de unas hijas. La familia también denunció aparentes irregularidades judiciales. Tamia Villavicencio cuestionó la actuación de la jueza María Daniel Ayala, a quien acusaron de negligencia manifiesta por permitir que 2 procesados presentaran en un consulado en Miami, pese a que estas entidades no tienen facultades judiciales. Advirtió que la magistrada podría regresar al caso tras 3 meses de suspensión. El 3 de diciembre se van a cumplir 3 meses de la suspensión de la jueza y probablemente ella podría volver a conocer este caso cuando ya hemos visto sus actuaciones que solo han beneficiado a los acusados, cuando ni siquiera dejó por escrito nuestras medidas de protección, las cuales han sido incumplidas. Las hijas del ex candidato presidencial destacaron que la captura de alias Pipo, cabecilla de los Lobos, es clave para esclarecer el crimen, pues su nombre aparece mencionado por sicarios, testigos y en nuevas versiones vinculadas al caso Metástasis. Tras el asesinato de Leandro Norero, habría quedado pasmado por un tiempo la planificación que se había hecho con Javier Jordán, y después necesitaban pedirle al que estaba al mando, entonces ese era Pipo y Esteban Aguilar, desde Lobo Menor. Entonces, esta es la información que tenemos, que a ellos se les pidió autorización. Los autores intelectuales habrían pedido autorización a estos cabecillas para poder ejecutar el atentado y utilizar toda su estructura criminal que hay debajo. También se han denunciado intentos de dilatar el proceso, citando las ausencias consecutivas de los abogados del exministro José Serrano en la diligencia donde debía declarar un testigo protegido que lo señala directamente. La jueza impuso multas por estas inasistencias, mientras en Estados Unidos se confirmó que la audiencia de deportación de Serrano fue pospuesta para el próximo 8 de enero de 2026. Hasta el momento, los testimonios ya recabados muestran conexiones entre ellos implicados y refuerzan la necesidad de profundizar la investigación para determinar los niveles de responsabilidad detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, informó Miguel Ángel Bedoya. Un accidente de tránsito se registró a las 13 horas de este miércoles en las calles Boyacá y Sucre, centro de Guayaquil. Según la versión de los transeúntes, un vehículo que se dio a la fuga se pasó el semáforo, lo cual hizo que una camioneta impacte con otro automotor para luego estrellarse en el muro, lo que produjo su volcamiento. Debido a este siniestro, la acompañante del conductor de la camioneta salió herida y fue trasladada de inmediato hasta una clínica cercana. Los agentes de la Comisión de Tránsito tomaron procedimiento, mientras que el personal del Cuerpo de Bomberos efectuaron la limpieza del aceite en la calzada.